Capítulo 7. Confundida. Mira dónde pisas. Tú sonríes un poco, al tiempo que comienzas a subir por las escaleras de su departamento, agradeciendo el estar lejos del frío. Sé cómo subir escaleras, dices nerviosa. Sí, pero has estado bebiendo y estoy acostumbrada a que Price se caiga aquí, ríe Rebecca. ¡Hey! Price dice con defensa, golpeándola en el brazo. No estoy ebria, créeme. Sonríes de lado, pensando momentáneamente en esos recuerdos borrosos y ebrios que envolvían lágrimas o vómitos o ambos. Tú vas detrás de Rebecca y Price hasta alcanzar el final de un pasillo en el tercer piso, donde ella abre la puerta 25. Rebecca enciende la luz mientras atraviesa el living y Price la atraviesa enseguida para dejarse colapsar sobre el sofá. Mierda, realmente hace frío aquí. Rayos, mi calentador debió apagarse solo de nuevo, gruñe Rebecca, abriendo la puerta hacia la cocina dejando que un familiar perrito de color negro aparezca correteando y se dirija justo hacia ti, girando alrededor de tus pies. Hey, ¿qué tal? Sonríes hacia Bombón y acaricias su cabecita mientras él responde agitando su colita alegremente. Miras alrededor y notas que es un departamento de tamaño decente. La sala es bastante grande y está decorada con colores pasteles. Un sofá color crema puesto enfrente de la TV que está colgada en la pared. Hay una silla en la esquina donde ves coloridas pelotas de hilo y demás materiales para tejer. Sonríes al imaginar a Rebecca tejer todo tipo de ropa aquí. Hay algunos huesos y juguetes de perro en el suelo y un librero con extrañas ornamentas. Notas también la falta de fotos. No hay ninguna y esto hace que el lugar no sea tan hogareño como podría ser y te hace pensar en tu propia casa. Allí hay muchas fotos de ti y tus padres, tú y Billy en vacaciones e incluso una con Nam. Escuchas una tetera desde la cocina y la voz de Rebecca con un «Hey, ¿quieren algo de chocolate caliente?» «Sí, por favor», dicen Price y tú al unísono, haciéndote reír un poco mientras Bombón corre de nuevo a la cocina como si él también quisiera. «Dios, Rebecca, osos polares podrían vivir aquí», Price dice, y puedes verlo temblar. Tú decides caminar pasando por la mesa de café y te sientas en el asiento solitario que está frente a él. «Ese es el plan», responde Rebecca aún en la cocina. Puedes oírla servir las bebidas, pero hasta ahora ninguno ha aparecido en la puerta. Extraño, ¿verdad? Price pone los ojos en blanco mientras niega con la cabeza. Tú por otro lado ríes en voz baja. Ella es demasiado adorable y lo peor es que no sabes qué es lo que te hace quererla más. Si el hecho de que quizás esté bromeando o el hecho de que quizás habla en serio. No puedes estar segura. De cualquier forma, ella es dulce y mágica a la vez. Rebecca entra y deja la bebida de Price en la mesa y luego te entrega la tuya. Notas la forma en que sus labios se crispan suavemente cuando sus dedos se deslizan junto a los tuyos en el segundo que tomas la taza de sus manos.
Pestañeas y sonríes tímidamente. Gracias, murmuras con suavidad. Ella te sonríe y entonces, demasiado pronto, se ha ido de vuelta hacia la cocina. Mierda. En serio que te alegras de que Price esté aquí porque no sabrías qué hubieras hecho de no ser así. Sentada en el confort del living, adoras la forma en que el vapor sube desde tu taza de chocolate y calienta tu rostro. Observas a Price que no hace otra cosa que estar tirado en el sofá, apenas manteniendo un ojo abierto. Rebecca, vamos a morirnos con este frío, murmura, sus palabras ahogadas al tener el rostro pegado contra la superficie del sofá. Lo siento, chicos, dice Rebecca viniendo desde la cocina con su propio chocolate caliente y sentándose a los pies de Price. Mi calefacción ha estado actuando raro últimamente. He tratado de arreglarla. Ahora ya está encendida y funciona bien, aunque quizás tome un rato de calentar el lugar. Bombón llega desde la cocina y bosteza mientras hace su camino hacia ti y se sienta a tus pies, mirándote con sus grandes ojos y tirando sus orejas hacia atrás. No puedes evitar sonreírle. Es un perrito muy amoroso. Le gustas, dice Rebecca en voz baja mirándolo, con una pequeña sonrisa como si hubiera un doble sentido escondido en alguna parte. Tomas un sorbo de tu bebida caliente y tragas con cuidado, pensando qué contestar. A mí también me agrada, sonríes insegura. Rebecca muerde su labio y levanta su taza como si intentara esconder una sonrisa, y cuando toma un sorbo, tú la imitas. Carajo, esto es incómodo. Bueno, Price bosteza al tiempo que estira los brazos, sus ojos aún no completamente abiertos. Claramente estoy por dormir en el sofá porque no hay forma que pueda lograr mi sueño de belleza con toda esta rara tensión flotando entre ustedes. Oh, calla. Rebecca rueda sus ojos. Tú puedes tener la cama si quieres, Fring. Bueno, tú y Price pueden compartir y yo no voy a compartir la cama con una mujer. Va en contra de mis creencias. Interviene Price dramáticamente. Y ya te he dicho, yo tomaré el sofá. Ustedes dos pueden usar la cama. Hoy de hecho quiero dormir y no ser pateado en la cara por extremidades femeninas. ¿Crees que las mujeres nos sacudimos en la cama? Bufa Rebecca. Bueno, ustedes mujeres hablan mucho, así que es probablemente que también se muevan mucho. Y he dormido a tu lado, Rebecca. Eres de aferrarte a la gente, responde levantando sus manos y haciendo gestos de intentar agarrarse a algo. Ambas ríen un poco. Aprietas tu mano con más fuerza sobre la taza caliente. Por mí está bien de compartir cama contigo, Rebecca, admites con vergüenza, sintiendo tus mejillas encenderse. Ni siquiera la miras directamente para ver su reacción y no puedes creer que estas palabras estén saliendo de tu maldita boca justo ahora. Quiero decir, necesitaré que me prestes pijamas, pero está bien, es seguro que tienes algo que pueda usar, ¿verdad? Dice Rebecca dubitativa y tú la miras mientras ella se acaricia el mentón, atrapada entre el pensamiento y la duda. Quizás tenga, no estoy segura. ¿Qué quieres decir con que quizás tengas? Frunces el ceño confundida y tomas otro sorbo de tu chocolate caliente. Bueno,
dice encogiéndose de hombros. Es que simplemente no la suelo usar. Suelo dormir desnuda. Mierda. Tu corazón se detiene. El líquido caliente se atasca en tu garganta y te atragantas sintiéndole regresar hacia arriba. El chocolate escapa de tus labios, gotea por tu mentón y cae sobre tus ropas mientras escuchas a Rebeca reír, y eso hace que tu corazón vuelva a dar otra voltereta. Otra vez estás tan jodidamente avergonzada. Bombón salta al sofá y comienza a lamer el círculo húmedo en tus pantalones, y esto hace que Rebeca vuelva a reír. Ella baja su taza y comienza a golpear su mano contra el pecho. Lo siento, murmuras, finalmente logrando tragar el resto. Rebeca se arrodilla en el suelo y viene gateando hacia ti. Saca una pequeña toallita y lo acomoda con cuidado sobre la mancha en tu muslo. Vete, Bombón, dice entre risas, moviendo la mano hacia el perro. Bombón se queja y se aleja hacia Price, quien ha caído dormido. Lo siento, repites, y no tienes idea por qué estás hablando, pero de nuevo está demasiado cerca. Puedes ver su delineador ligeramente corrido y sus labios. Es tan hermosa. Rebeca levanta la mirada hacia ti y casi pierdes el aliento nuevamente al ver el brillo en sus ojos. Parece sorprenderte cada vez que miras en ellos. Ella sonríe un poco y levanta la mano, sacando con ella tu mentón y quemándote con su roce, de forma que la bebida caliente no logró. Ella sigue acariciándote a pesar de que está segura de que ya te ha secado. No te preocupes, susurra. No dormiré desnuda, agrega, con la más pequeña de las sonrisas burlonas. Tu estómago está girando. Ella levanta una ceja y tu rostro debe haber cambiado porque ahora te observa con más atención. ¿Es alivio lo que veo o decepción? Susurra. Y tú juras que su rostro está ahora más cerca. Tragas lentamente y dices, ambas. No puedes creer que acabas de decir eso. Ahora lo sabe. Acabas de confirmárselo. Te sientes atraída por ella y tú acabas de admitirlo en voz alta. No eres gay ni nada de eso. No puedes serlo. Ya lo sabrías. Es solo ella con quien te sientes así. Se te pasará. Tiene que hacerlo. Estás pensando demasiado, dice con suavidad retrayendo su mano, arrodillándose en el suelo y acomodando su mano en tu rodilla. ¿Por qué siempre tienes que saber? Ella te mira con arrepentimiento antes de levantarse y caminar hacia el otro lado de la habitación para abrir un mini closet y sacar una almohada y algunas sábanas. Tú solo la miras mientras tu corazón intenta calmarse. Tus ojos caen hacia el vaivén de sus caderas. Crees que tiene un caminar muy sexy, lleno de confianza y seguridad. Solo esperas algún día ser la mitad de persona que es ella. Eres increíblemente guapa en el exterior y sabes que has sido bendecida con buenos genes, pero en el interior ya no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, no puedes amarte a ti misma y por consecuencia
no puede haber confianza en ti. Esto realmente apesta. Bryce, dice Rebecca con cuidado, ubicando la mano sobre el hombro del chico. Despierta, despierta. Le habla despacio, moviéndolo un poco más. Tengo algo de tus viejas ropas en mi dormitorio. ¿Quieres que te las traiga? Responde adormecido. Bueno, despierta y haz tu cama si estás tan seguro de dormir aquí, dice caminando hacia el pasillo y perdiéndose de vista. Sí, tú miras su trasero hasta que se pierde de vista también. Vuelves la mirada hacia Bryce y saltas un poco cuando ves sus ojos completamente abiertos y observándote. Sientes que te han atrapado. Él se endereza y toma un sorbo de su chocolate caliente. Sus ojos te miran por encima del borde de la taza. Sus cejas están levantadas y tienes la sensación de que te está juzgando. ¿Qué?, dices defensivamente y alejas tu mirada para hacerla correr por la habitación. Será mejor que no la lastimes. Lo dice despacio, pero aún así allí está la advertencia, fuerte y clara. Pones los ojos en blanco. No tengo idea de lo que estás hablando, dices monótonamente. Sus cejas se alzan más como si él supiese que estás mintiendo y el silencio cae en la habitación. Ok, ¿sabes qué, niñito?, dices impaciente dejando la taza en la mesa. Si quisiera tus consejos los pediría, ¿ok? No te estaba dando consejos, dices sin dar vueltas. Te estaba advirtiendo. Por favor, en todo caso ella es la que me está lastimando. En serio. Porque la forma en que yo lo veo, Rebecca es la que ha tomado un gusto por ti y tú solo quieres, ¿qué?, ¿el pedazo de pastel y comértelo? ¿En serio? No respondas a los coqueteos y luego vas a volver con tu prometido cada noche, porque desde donde yo estoy sentado, tú eres solamente una mujer heterosexual buscando atención, con un matrimonio y vida sexual muy monótona, que quiere jugar en este coqueteo porque es la única cosa remotamente interesante en tu vida y te hace sentir algo genial. Pero cuando es hora de hacer las cuentas, tú no tienes un verdadero interés en Rebecca, de ninguna manera, dice Bryce con un tono bastante enojado. Te quedas boquiabierta sin saber qué decir. Él no tiene toda la razón y quiere señalárselo, pero eso significaría decir otras cosas en voz alta. No, eso... Estoy confundida, balbuceas. Bien, la cagaste, Frinzorocha, ahora no puedes retractarte. Gran trabajo, sencillamente genial. ¿De qué carajos estás hablando de cualquier forma? Los ojos de Bryce se abren un poco y te miran sorprendido con tu confesión. Sientes el inicio de la ira comenzar a disiparse dentro de ti y ahora solo te sientes miserable. Te hundes un poco en tu silla y miras al piso avergonzada. Bryce respira. ¿Y le has dicho eso? Parece que la ira de Bryce ahora se ha convertido en desconcierto. Tú niegas. Quizás deberías, dice Bryce. Rebecca regresa caminando y de vuelta quedas con la boca abierta. Está parada en el marco usando una amplia blusita que solo le llega hasta sus costillas y todo lo que tienen en la parte de abajo son unas bragas rosadas de encaje. Su ropa de antes era menos reveladora. No pude encontrar otra cosa para usar aparte de esto,
Creo que es un viejo top de Brigitte. Rebeca sonríe a Price, estirando los bordes hacia abajo entre sus puños cerrados y dando una vuelta en el lugar. Ay, es tan tierna y tan sexy. Y maldita sea, esas piernas. Ah, Frin, te sonríe como si apenas recordase que estabas allí. Puedes ir a mi habitación y cambiarte. Simplemente busca entre mis cajones. Estoy segura que encontrarás algo para usar. Tu estómago gira al escuchar su risita y te levantas con la necesidad de alejarte de ella por un rato. Es la última puerta a la derecha. Bien. Te das cuenta que tienes que pasar junto a ella, así que cierras los ojos y pasas rápido, obligándote a ti misma a no mirarla, inhalar o pensar en nada. Terminas chocándote contra el marco de la puerta. Rebeca se ríe y tu estómago se contrae mientras sientes la vergüenza retorcerse y bajar por tu espina. Oh, lo siento, murmuras y escapas rápidamente por el pasillo sin mirar atrás. Te acabas de disculpar con una estúpida puerta. Sigues caminando por el pasillo y abres la puerta a la habitación de Rebeca. Es tan adorable como te imaginaste. Hay una cama larga y una lámpara de lava proyectando luces naranjas por la habitación. Hay algunos pósters de música e imágenes de animales en las paredes. Mientras caminas hacia la mesa de luz, te encuentras con lo que parece ser la única foto de toda la casa. Es vieja y en ella está una joven Rebeca de no más de 10 años. Un hombre con rasgos extranjeros de cabellos castaños y una mujer con ojos parecidos a los de ella. Están detrás de ella, sonriendo. Supones que son sus padres. Sonríes un poco y regresas a enfocarte en Rebeca. Incluso de niña se ve traviesa y aún así de buen corazón. Al pasar por una larga cajonera, abres el primero. Muerdes tu labio un poco al ver una colorida cantidad de ropa interior. Ok, considerando que no usa pijamas, no debe tener un cajón designado para ellos. Ríes un poco cuando casi contra el final ves una bufanda roja con animales y simplemente adivinas que Rebeca lo hizo ella misma. ¿Quieres saber por qué le gusta tanto hacer ropas? Quizás un día puedas sentarte y verla hacer también. Ok, sí, lo que sea. Mueves la bufanda a un lado para ver si hay algún top que puedas usar y una caja negra atrapa tu mirada. Espiando hacia la puerta, dejas que tu curiosidad te gane y sacas la pequeña caja, abriendo la tapa. Dios mío, exhalas sintiendo cómo tu corazón deja de latir. Es una lencería, muy poca tela y transparente. Pones tu mano alrededor del encaje negro y lo levantas de la caja observando que la parte del busto tiene un listón morado. Tú solo lo miras asombrada porque en verdad no entiendes estas cosas. Te imaginas en él y solo puedes verte rara. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cómo puede ser sexy? Tus mejillas se tornan rojas cuando imaginas a Rebeca usándolo debajo de esa mini blusa sin que use nada más. Ok, no importa. Tú encuentras todo lo que Rebeca hace sexy. Así que eso no sería diferente. Simplemente estás siendo tonta. Lo dejas de nuevo en su lugar y no revuelves más sus cosas. Cierras la tapa e intentas volver a colocarlo exactamente en donde estaba. Pero sigues sin entenderlo. Mujeres que gustan de otras mujeres. No les encontrarían sentido, ¿verdad?
No importa. No tienes idea por qué sigues pensando en ello y no sabes por qué no puedes quitarte la imagen de Rebeca usando uno de tu gran cabeza. Lo que sea. Solo encuentra algo para usar y piensa en otra cosa. Eventualmente te quitas las ropas, doblas en una ordenada pila y las pones sobre la cajonera. Has encontrado una camiseta blanca con unos jogging anchos, un poco demasiado grandes para ti, pero servirán. Es entonces que oyes un suave golpeteo en la puerta. Fring, ¿puedo entrar? La voz de Rebeca suena despacio a través de la puerta. Te miras rápido en el espejo y te aseguras de que el cajón esté cerrado antes de responder. Sí, entra. Estás muy nerviosa. Ella entra mordiéndose el labio temerosamente y a la luz de la lámpara sus ojos se ven más hermosos que nunca. Price está durmiendo. ¿Quieres irte ya a la cama o...? Quiero decir, podríamos quedarnos despiertas y hacer algo si quieres. No, la interceptas con tantos nervios que sientes que tu estómago gira. Estoy bastante cansada. Oh, bien, yo también. Sonríe caminando hacia la cama. ¿Algún lado que prefieras? Te encoges de hombros. No, la verdad. Ella se ríe un poco antes de suspirar. Oh, bueno, tomaré este lado. Ella está del lado derecho y enseguida sube y se acomoda debajo de las sábanas. Tú caminas alrededor de la cama hacia el otro lado cuando te das cuenta de que la lámpara de lava brilla sobre este lado. Joder. Si vas a dormir tendrás que hacerlo mirándola a ella. Te preguntas si quizás debería pedirle apagar la luz, pero quizás le tiene miedo a la oscuridad o algo así. Eso te hace sonreír porque sería tierno si así fuera. Te subes a la cama mirando en su dirección. Ella parpadea lentamente y te regala una sonrisa cansada. No puedes evitar devolverle el gesto y es tan preciosa. Mañana deberías pasar el domingo conmigo, dice con tranquilidad, moviendo su cabeza más contra la almohada. No lo sé, suspiras insegura. Usualmente hago nada con Billy, dices riendo. Haz nada conmigo mejor, agrega. Su sonrisa se ha ido, pero sus ojos recorren tu rostro con esperanza. Ok, concedes. En realidad, no puedes decirle que no a ella. Ella te regala una nueva sonrisa contenta. Genial. Buenas noches, Fring. Bostezas antes de murmurar. Buenas noches, Becky.